necesitamos ver lo que se conoce como la identidad de Euler. ¿Sí? La identidad de Euler, que ya de ayer yo les comentaba que es una de las fórmulas más bonitas de la matemática. ¿Sí? Son varias. Está, por ejemplo, la identidad de Euler, está, por ejemplo, el teorema de Gauss, aunque el teorema de Gauss es un poco más impresionante, porque es una integral doble por una integral triple. Si es la integral doble de la integral doble de una función, y acá es una integral triple de una divergencia. Entonces, es un poco más impresionante. Pero la identidad de Euler es esta. Real de θ igual a coseno de θ más sin seno de θ. ¿Sí? Ya la hemos comentado. Ahora, ¿qué es una identidad? Primero, ubiquémonos en el significado de la palabra identidad, porque le hemos escuchado hablar, ¿verdad? Sobre todo en la prepa, cuando vimos las identidades psicométricas, ¿verdad? Sí. Pero, pues, ¿qué es una identidad? A ver, alguien rápido. ¿Qué es? Una relación. Una relación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien? Una igualdad. Una igualdad. ¿Quién más? ¿Quién más? Es cuando dos cosas que se escriben diferentes son iguales. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Luego, bueno, una identidad es una igualdad que se cumple para todos los valores. Para todos los valores. Es muy diferente a una ecuación. Por ejemplo, esta es una ecuación. ¿Sí? Esta es una ecuación, pero es una igualdad. Esta es una igualdad, pero es una identidad. ¿En qué son diferentes? En que las ecuaciones se cumplen para ciertos valores nada más. Ciertos valores. Mientras que las identidades se cumplen para todos. Si yo, por ejemplo, aquí le doy a θ, que viene siendo la variable, cualquier número real siempre va a seguir cumpliéndose la igualdad. En cambio, si aquí yo le doy, por ejemplo, el 0, ya no se cumple. Si le doy el 10, ya no se cumple, porque solamente le sale. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? 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 Bien. Entonces, esa es una identidad. Vamos a demostrar esa identidad. ¿Cómo la demostraban las identidades? Bueno, ustedes se acuerdan en la prepa que una forma era coger un miembro, uno de los dos miembros, el más complicado, chambear con él y llegar al otro miembro. ¿Sí? Esa era una. Otra era coger ambos miembros, chambear de forma vertical, porque no es de forma horizontal,
buscar y hasta llegar a la igualdad, ¿sí o no? Aquí vamos a hacerlo, yo creo, de la forma primera. Vamos a coger un libro y llegamos al otro. Pero para ello, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí vamos a utilizar algo que debieron haber visto en cálculo integral y que digo debieron haber visto porque son de los últimos temas, a veces no se alcanza a ver. Y es el tema de las series de potencia. A ver, vamos a ver dónde están. Series de potencias. Entonces vamos a buscarlo. Eso está acá. Bien, aquí están las series de potencias. Son las series de Maclaurin. ¿Por qué vamos a ver las series de Maclaurin? Porque las series de Maclaurin se evalúan en cero. Las series numéricas, series infinitas, son una herramienta matemática que nos permite expresar una función trascendental. Acuérdense que las funciones trascendentales son todas aquellas que no son determinadas. Una función trascendental como una serie de potencias. Acuérdense que una serie es una sumatoria de términos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces es una serie infinita, porque voy desde 0 hasta infinito. ¿Sale? Entonces, esta es la forma general, la fórmula general para las series de Maclaurin. Las series de Maclaurin son un caso particular de las series de Taylor. Ahora, no todas las funciones se pueden expresar como una serie de potencias, tienen que tener ciertas características. Y esas características son que sean funciones analíticas. ¿Sí? De otra manera no se puede. Entonces aquí está en su libro, ver que es un caso especial de las series de Taylor. Esta es una serie de Taylor. Estas están aquí. ¿Sale? Miren, ahí está, series de Taylor. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una serie de Taylor y una serie de Maclaurin? Que la serie de Taylor está evaluada en cualquier valor A, ¿sí? Del dominio de la función. ¿Sí se entiende? A. Mientras que la serie de Maclaurin está evaluada en C. ¿Sí? Entonces, podemos expresar una función analítica como una serie infinita de potencias. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo una serie a partir de esa función, por ejemplo, si hago la del coseno, obviamente la voy a hacer con 5 términos o 10 términos, dependiendo de lo que yo quiera. Entre más términos va a ser más exacto. ¿Sí? Y evalúo el coseno de 49 grados, por ejemplo, con la calculadora. Pero luego evalúo el coseno de 49 grados con esa serie. Bueno, pues el resultado con la serie va a ser aproximado al valor real, que aún la calculadora me lo da, la calculadora me lo da el valor exacto, ¿se acuerdan? ¿Esto por qué? Porque la exactitud va a depender de la cantidad de términos. Ya cuando esos términos son infinitos, entonces sí ya es exactamente el valor. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar las series de Maclaurin. Es un amigazo muy querido,
fíjense bien, aquí creo que el libro ya desarrolló la serie de Taylor de la exponencial. ¿Ya se fijaron? Mira, ya la desarrolló, ¿ya se fijaron? Aquí la tienen. ¿Sale? Entonces esa ya no la hacemos. Pero vamos a ver si tiene la del coseno. Sí, también tiene la del seno. Y la del coseno. Aquí está. Ahora, las vamos a copiar tal cual. No como que sea difícil. Es sencillo. ¿Y por qué decimos que es sencillo? Porque recuerden que, miren, vamos a evaluar nada más el término general. Me dice que, aquí está, el primer término es la función evaluada en cero. Entonces, e a la cero, ¿cuánto es? 1, ¿sí o no? Luego, más la derivada de e a la x es e a la x, evaluada en 0, 1, entre 1 factorial, 1, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Luego, bien. Luego, vayan anotándolo. 1 más, esto me dio 1, ¿sí o no? Pero lo multiplico por x, entonces sería x, ¿sale? Luego, más, segunda derivada de la exponencial de la x, evaluada en 0, 1, entre 2 factorial, así lo dejo, no es valor factorial, así lo dejo. Va a ser 1 sobre 2 factorial por x cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Mira, ahí está. 1 más 1 sobre 1 factorial por x, 1 sobre 2 factorial por x cuadrada, más. ¿Sí se fijaron? Está fácil, ¿sí o no? Es lógico que los siguientes términos, ¿quiénes van a ser? Va a ser el término general, ¿quién sería? X a la que, a la n menos 1 sobre n menos 1 factorial. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que ese lo sacamos con 0. Luego, ¿sí? Entonces, x a la 0, 1 sobre 1 menos 1, 0. ¿Y cuánto es el factorial de 0? A ver, sáquenlo con la calculadora. ¿Cuánto es el factorial de 0? Sáquenlo con la calculadora. ¿Cuánto es? 1. ¿Sí? 0 factorial es 1, ¿no? ¿Sí? Pero eso no nos interesa. Y de la misma forma se saca la del coseno. ¿Sí? Y que ya están aquí. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar la serie de e a la i delta. Fíjense. E a la i delta, pero es con esa que está acá. ¿Dónde la puse? Aquí está. ¿Sí? Ah, miren, aquí le había puesto el libro. Yo la empecé en n-1, pero porque la sumatoria la inicio, no sé si se acuerdan que les dije que era con 1. ¿Sí o no? Pero si la inicias en 0, entonces va a quedar, en vez de n-1, n, y en vez de x a la n-1, n, porque se salta, no sé si se recuerdan. Pero yo la empecé en 1, ¿por qué? Porque recuerden que la sumatoria lo más común es que empiece en 1, ¿sí o no? ¿Sí? No se vuelve a ver. ¿Sí estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, e a la i delta va a ser 1 más x. ¿Quién es x? E a la i delta sobre 2 factorial. ¿Sí o no? ¿No, perdón? Sobre 1 factorial. Luego, no evalúo el factorial, no tiene caso que lo evalúe. ¿Qué sigue? X cuadrada. Y cuadrada, teta cuadrada. ¿Sí o no? Acuérdense que este sea la x. Entonces x es y teta. Al cuadrado es menos teta cuadrada. ¿Sí o no? ¿Sí? Sobre los factoriales. Más y teta cubo. Sería menos y teta cúbica. ¿Sí o no?
teta cúbica sobre 3 factorial. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Dónde? Pero es que es i cuadrada, teta cuadrada y eso es menos teta cuadrada. I cuadrada es menos 1. ¿Sí? Y aquí es i cúbica, pero i cúbica es menos i. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? Más, ¿quién seguiría? I cuarta, teta cuarta. E i cuarta es 1. ¿Sí o no? Sí. Entonces nada más sería teta cuarta. Sobre 4 factorial. ¿Sí o no? Sí. Vamos a sacarlo ya el último. Con a la quinta. Sería menos i. No miento. Y teta quinta. ¿Sí o no? Positivo. ¿No hay bobo? Sí. Sí. Sobre 5 factorial. Mira, vamos a ponerla ahí aquí. Aquí a estudio. ¿Vale? Más. ¿Más qué? Más. ¿Más qué? Infinito. Más infinito. ¿Sí o no? Ahí es más infinito. No es mucho. Es más infinito. ¿Sí? Luego, ¿sí? Ahora vamos a sacar la del coseno de teta. Y la del coseno de teta está aquí. Bueno, esta es la del seno, la del coseno está ahí. Dice que es 1 menos x cuadrada, que vendría siendo ¿quién? Menos teta cuadrada. Pero con el menos se va a hacer más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sobre 2 factorial. Sí, porque acuérdense que es i cuadrada, teta cuadrada. Eso es menos teta cuadrada. ¿Sí o no? Y con el menos se va a hacer más. ¿No hay modo? ¿Sí o no? ¿Y dónde está la i? ¿Dónde está la qué? La i. No, porque está al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1. Pero se supone que lo estamos haciendo de seno de teta. Por eso. Entonces aquí sigue siendo hipoteca. A ver, es que hagan de cuenta que la x es teta. Bueno, a ver, más fácil. Hagan de cuenta que... ya. Es que aquí no es sí, nada más es teta. ¿Sí? ¿No? Nada más es teta. ¿Sí? Nada más es teta. Entonces, ¿cómo va a ser? Menos teta cuadrada sobre 2 factorial. Sí, porque aquí no tiene la i. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Luego, más teta cuarta sobre 4 factorial menos teta qué? Sobre 6 factorial más infinito, ¿verdad? Sí, ese aquí no lleva teta, perdón, no es la variable, no es, perdón, no es i teta, como la de acá. ¿Sí queda claro? Sí. Bien, y ahora viene la del seno. ¿Y seno? No, es seno nada más, espérate, aquí no te expliques. Seno. ¿Quién es la variable del seno? Teta nada más. Aquí era i teta, ¿sí o no? ¿Sí se entiende? Entonces es quién, delta que sigue, menos, ¿quién? ¿Teta cúbica? Sobre 3 factorial, más, delta quinta sobre 5 factorial, menos, delta séptima sobre 7 factorial más infinito, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a analizar el segundo miembro. El segundo miembro me dice que es coseno de teta. Que aquí tengo algunos términos de la serie. ¿Sí están de acuerdo?
Esos son algunos términos de la celda. Más y seno de teta. Teta menos teta cúbica sobre 3 factorial más teta quinta sobre 5 factorial menos teta séptima sobre 7 factorial más infinito. Pero todo esto lo multiplico por i. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que voy a hacer. Los voy a ordenar en forma de polinomio. Porque si se fijan, en el coseno tengo las potencias pares y con el seno tengo las impares. Luego, entonces lo voy a ordenar en forma ascendente. Empiezo con 1, luego seguiría la 1 que sería teta i. ¿Sí o no? Aunque este teta i recuerden que es teta sobre 1 factorial, ¿sí o no? ¿Sí se recuerda, verdad? Para seguir con la secuencia de la forma, ¿vale? Pero en realidad, ahí el libro debería de haber puesto 1 factorial, ¿sí o no? Que es 1. Luego, ¿qué sigue? Menos teta cuadrada sobre 2 factorial menos teta cúbica sobre 3 factorial por i. Luego, teta cuarta sobre 4 factorial, luego, más teta quinta sobre 5 factorial por i, menos teta sexta sobre 6 factorial, menos teta séptima sobre 7 factorial por i, más infinito. ¿Sí están de acuerdo? Luego, entonces sí se fijan. ¿Es lo mismo? Aquí nada más lo hice para 6, pero si quisiera sacar acá más, a ver, ahí te mando. A ver, vamos a sacar nosotros más, ¿no? Hasta el 8. Luego, a ver, con 6 sería e a la i teta a la 6. Y e a la i teta a la 6 sería menos teta a la 6. ¿Sí o no? Sobre 6 factorial, nada más. ¿Sí o no? A las 7 sería menos teta a las 7 por i. Sobre 7 factorial por i. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí o no? Bueno. ¿Sí? Si yo continúo saltando más términos, vamos a ver qué es. ¿Sí se me demoró? Sí. Bueno, pues esta es la demostración del teorema de Euler. Es una demostración muy sencilla, si se fijan, ¿sí o no? No es gran cosa. Pero esta identidad es importantísima. No tienen ustedes idea que infinidad de aplicaciones tienen ingeniería. De hecho, esa identidad es la que hizo posible la ingeniería eléctrica, así, literalmente. ¿Por qué? Pues porque yo ya les decía que es muy difícil, muy complicado manejar senos, cosenos, con ángulos desplazados. ¿Y por qué desplazados? Porque matemáticamente cuando una señal, una corriente, entra a un capacitor, experimenta un adelanto en fase. Y cuando entra en un inhibidor, sufre un atraso de fase. Entonces ese atraso o ese adelanto implica ángulos dobles. Entonces es una cosa horrible, sumamente complicada. Y aquí la ventaja es que esas funciones geométricas las expresamos con exponenciales. Y las exponenciales son muy sencillas de manejar. ¿Sí o no? Sí. Y de hecho, ahorita vamos a ver precisamente la ventaja de la forma exponencial de los números completos. Claro que también por ahí vamos a facilitarles un vídeo de la vida de Bernard Euler. Prácticamente es uno de los matemáticos más importantes en toda la historia. Yo diría que, sin lugar a dudas, Bernard Euler
está en el top 10, porque sí es complicado. Por cierto, el top 10, ese sí ya está bien definido. Ese sí está bien definido, es cronológicamente Arquímedes, Arquímedes, ¿quién más? El tercero es Gauss, pero ¿quién es el segundo? Creo que sí es Newton. Creo que es Newton. Vamos a buscar. Es ahí está Arquímedes y está Gauss, pero el tercero, no, eso está mal. Yo estoy diciendo los tres más grandes. Incluso siempre se los he comentado. Creo que sí era Newton, ¿no? Creo que sí era Newton. Fue Newton. Ese aquí dice los 10 más grandes. A ver, creo que sí fue Newton, ¿eh? Newton y Gauss. Pero déjenme checar. Pero sin lugar a dudas, ahí está Arquímedes y está Gauss. El segundo no sé quién. Creo que sí es Newton. Esto me lo sabía muy bien, no sé qué me ha pasado. Pero bueno, ahí está. Bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a utilizar la forma exponencial? Bueno, recuerden que qué cosa, que un número completo en forma exponencial es su módulo por este binomio que le hemos llamado cis. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? En forma de abreviatura, en algunas ocasiones le hemos llamado cis. Entonces, esto es así. ¿Sí o no? Aplicarlo a la notación de Euler, ¿no? ¿Sí o no? Yo sé que A la I teta es coseno de teta más seno de teta. ¿Sí? Ahí está, esa es la forma exponencial. Necesito el módulo y el argumento. Eso no cambia. Eso lo herero de la forma polar. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la forma exponencial? Pues que la multiplicación, la división y la potencia y la raíz es mucho, muy rápida de hacer. Más rápida que con la polar. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a suponer que yo tengo los números complejos que voy a multiplicar. Esto sería R a la I teta 1 por, perdón, R1 por E a la I teta 1 más R2 por E a la I teta 2. ¿Sí o no? Sí. Suponiendo que los números complejos son estos. ¿Sí o no? ¿Oigo? Sí. ¿Verdad? Entonces, si yo lo multiplico, ¿cómo me queda? ¿Le puedes pasar el ejemplo? Gracias. Me va a quedar que el producto de los números complejos es el producto de su módulo, es el producto de sus módulos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Luego, salud. La división. El módulo va a ser el cociente de los módulos y el argumento ¿sí o no? ¿Sí? Luego, sí. Potencia 7,1 a la n R1 por E a la n teta 1 a la n
igual a R igual a la N por E a la I N de la I. ¿Sí o no? Aplico las propiedades de los exponentes. La raíz que recuerden que esto viene siendo lo mismo que esto, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué os enseñé yo? ¿Qué te pasó? Nada, ¿Dónde? nada. ¿Muy bien? Te ves así como cansadónico. Poquito. Yo empiezo. Acuérdense que aquí va a haber en raíces, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí sigue siendo lo mismo. 2, 3, ¿hasta dónde querido? Finito. No, Allá. no, dale uno para que se despierte. Viene menos uno. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces eso hace que sea muy fácil. Ahora, no hemos visto cómo es lo de potencias y raíces. ¿Sí o no? Hoy acabamos algunos ejercicios de esos. ¿Dudas, preguntas? A ver, anótelo, dudas, preguntas. La raíz solo del. Cuando es una raíz, un número complejo, solo se presenta raíz al módulo y la fórmula al IVA, al argumento. A ver, luego, por favor. La raíz del. Cuando se le saca raíz al número complejo, la raíz solo es para el módulo, ¿verdad? La raíz es para el módulo y en el movimiento pues hay que utilizar eso. ¿Eh? Ejercicios. Sí, nada más estoy viendo que aquí en el libro ya no vienen ejercicios de eso. ¿Sí se acuerdan de calendario del alto, verdad? Sí. Pero entonces esos ejercicios no se van a hacer acá. Entonces, a ver si hay alguno. Bien, aquí está lo de la. Sí, por favor, ingeniero. Gracias. ¿Cómo se entendió? ¿Estamos haciendo la materia? ¿Eh? ¿Por qué? A ver. Vamos a hacer este de aquí, miren, ¿cómo ven? A ver. Es el ejercicio página 585. Bien, aquí está la serie de tema para la exponencial. ¿Sí está muy bueno? ¿No oigo? Sí. A ver, vamos a ver por qué E a la I teta, perdón, E a la I pi, E a la I pi, ¿sí sabe bueno? Aquí está, es menos 1. ¿Sale? ¿Sí o no? Vamos a ver por qué. Dice, E a la I pi, vamos a ver. Aquí está la serie. Sería 1
¿Sí están de acuerdo? Ya le estamos poniendo y el coseno. No, es así. Y entonces, ¿cuánto es coseno de pi? 1 más. ¿Cuánto es el seno de pi? 0. Ahí está. Ah, pero es menos 1. Es el coseno de pi es menos 1. Coseno de pi menos 1. Está muy sencillita, ¿no? Claro, otra forma sería hacerlo con la serie de potencia, pero nos va a llevar. Miren, vamos a dejar aquí porque no traigo esos ejercicios. Mañana los traigo, mañana hacemos ejercicios y continuamos la unidad para continuar, como mañana, ¿qué ves? Mañana continuamos con ejercicios y arrancamos la siguiente unidad que vamos a platicar un poquito, todavía no se vayan. Tengo 2 minutitos. Es sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales. Los sistemas de ecuaciones lineales, ustedes los han manejado desde la secundaria. ¿Sí? Lo vieron tercero y vieron los diferentes métodos. Que reducción por suma resta, que igualación, que sustitución, que el método gráfico, algunos a lo mejor salieron de determinantes. Y vieron sistemas 2 por 2 sencillitos. ¿Sí? Y luego ya en la prepa se vieron sistemas 3 por 3, donde son los mismos métodos. ¿Sí? Los mismos métodos. Nada más aquí ya no es muy práctico el método gráfico, porque ya dibujar planos, porque no reglas, se pone que una ecuación de 3 variables en el espacio tridimensional es un plano, y eso lo vamos a checar. Ya no es muy práctico. Bien. Pues aquí vamos a retomar esos temas, pero ya para sistemas más grandes, ¿sí? Y sobre todo vamos a ver también algunos métodos diferentes para resolver esos sistemas de ecuaciones. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué yo me facilita? Ah, no, porque estaba ahí. Pues sí, pues, es que, ¿qué quieren? Ya sé que lo que pase. Se aguanta mañana, ¿no? Sí, se ponga triste. Le prometo que ya voy a subir un video. Bien, entonces, pues ahí está. Vamos a dejarle aquí